Padre, ponemos delante de tu presencia estas preguntas que han expresado los hermanos. Señor, sabemos de que tú nos has revelado en tu palabra la verdad verdadera, pero sabemos, Señor, también de que hay cosas que son difíciles de entender. Oramos, Señor, para que tú nos des sabiduría por el Espíritu Santo y a través de tu palabra para dar una respuesta que te glorifique a ti, Señor. Que tú seas manteniendo alerta los pensamientos de los hermanos para asimilar con prontitud y con pertinencia lo que se va a exponer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Son muchas preguntas. Y yo sé que cuando hagan estas preguntas van a surgir más preguntas. Pero lo importante es ir avanzando sobre los temas que tenemos acá. Entonces vamos a mencionar primero unas puntuales que están acá. Entonces voy a leer la primera. Dice, ¿cómo manejar en las comunidades cristianas las relaciones de parejas estables, pero que no se han casado? ¿Esas personas son o no bienvenidas a la familia de Dios? Aclarando que son personas que se congregan en una comunidad cristiana. Esa sería la primera pregunta. ¿Leemos la otra? No solamente sí. ¿Leo la segunda? ¿Leo la segunda? Sí, porque voy a leer otra que está muy relacionada con esa, ¿cierto? Entonces, segunda, soy consciente de que vivo en fornicación. Mi pareja no acepta legalizar la unión libre, puesto que aún no busca del Señor. ¿Debo dejar a mi pareja para apartarme de la fornicación? Una pregunta tenaz, ¿cierto? ¿La otra? ¿Esas dos nomás? Entonces, listo, hermanos, queda esa primera pregunta. Están relacionadas las dos. Bien pueda, hermano. Bueno. Buenos días a todos los hermanos. Veo que están con los ojos muy atentos a las respuestas a estas preguntas. Las primeras preguntas son como de orden pastoral, son inquietudes que con mucha frecuencia se presentan entre nosotros y a veces no tenemos como una opinión clara al respecto. Bueno, lo primero que habría que decir, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseña en su encuentro con la samaritana, es que cohabitar no es igual a un matrimonio. Algunas personas dicen, es que ya llevamos 10 años, 20 años viviendo juntos, entonces eso es un matrimonio. Eso usted lo puede opinar, pero eso no es lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, ahora tu compañero permanente, no es tu marido. Eso es lo primero que hay que decir, ¿de acuerdo? Hay un capítulo extenso, el más largo, creo, uno de los más largos de Primera de Corintios, donde todo el tema está relacionado con el matrimonio, tanto que las sociedades bíblicas le pusieron problemas del matrimonio, le pusieron como título a ese capítulo. Hay que leerlo en detalle, porque digamos que la gran enseñanza es esas parejas que ya viven juntos durante años, que han estado buscando al Señor, que se han ido integrando a las asambleas locales, que tienen hijos en medio de ellos, pues el asunto es que el Señor ya les ha hablado y lo que tienen que dar es el paso para casarse, ¿sí? Esa es como la indicación. Pensar siquiera en que, no, pues como no nos hemos casado, separémonos, no es la enseñanza de 1 Corintios capítulo 7. Todo lo contrario, lo que invita es a que se conserven así, en el sentido de juntos, pero que den el paso de obediencia para agradar al Señor y de testimonio a la iglesia y aún a una sociedad no creyente de la importancia que es el matrimonio. Al final de ese mismo capítulo 7, ya para el caso, bueno, y eso es cuando los dos están caminando con el Señor y están viendo de que eso es para los próximos meses. ¿Qué pasa cuando uno de los dos camina y el otro no? Ese mismo capítulo nos da la respuesta, ¿sí? Porque, digamos, está colocando el ejemplo de una pareja donde ella, digamos, es la creyente y él era un romano, pagano, incrédulo. Entonces la invitación en ese pasaje es que si la otra persona está de acuerdo en seguir viviendo, claro que deben seguir viviendo juntos porque ahí puede ver que esa persona sea ganada para el Señor y está la santificación para los hijos y para el hogar. Entonces Dios puede utilizar ese medio de la cohabitación para que el
testimonio de esta persona gane al incrédulo y luego puedan dar ese paso de obediencia a la vida matrimonial. No podemos excluir a los hermanos. El Señor, la única condición que nos pone es pues que lo recibamos a Él y Él nos recibe, lo que no quiere decir de que deban pasar años y la persona como que no se apercibe de la necesidad de dar ese paso de obediencia para glorificar al Señor y para el testimonio de los hermanos. Entonces algunos hermanos viven juntos y dicen, no, ahí le estamos orando al Señor a ver cuándo nos casamos, y van pasando años y parece que como si fuera que el Señor no les respondiera a la oración. Ahora, si una persona dice, estoy esperando que el Señor me muestre, lo único que tiene que hacer es leer la Biblia, ¿ya? No espere ninguna otra señal, que ya está claro qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso sería la invitación a los hermanos. Entonces, los recibimos, los amamos, crecemos en edificación y damos ese paso para la gloria del Señor, para el testimonio de los hermanos y para la edificación aún de una sociedad que no conoce del Señor y que ve en el matrimonio un testimonio tremendamente importante. El matrimonio legal, digamos, el matrimonio civil, es un ordenamiento, digamos, como el mismo nombre lo indica, de orden legal, de orden ante las autoridades civiles. Pero entre nosotros debemos también entender que el matrimonio es algo mucho más que eso, porque apunta ¿a qué? Al encuentro de Cristo con su iglesia en la segunda venida. Entonces, los hermanos que solamente tienen el matrimonio civil, sería una invitación también de que tengan la oportunidad de poder dar ese testimonio a la iglesia y que descubran que por encima de ese evento legal, que es reconocido y que obviamente es validero, pues hay algo con un sentido espiritual muchísimo más profundo que puede ser una oportunidad para que muchas integrantes de las familias, por ejemplo, que no conocen al Señor, puedan ser alcanzados. ¿De acuerdo? ¿Preguntaban algo allí mismo relacionado con huir de la fornicación? ¿En la misma pregunta? Sí. Porque hay, de acuerdo, porque ha hecho curso entre nosotros que llamamos a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, personas casadas pero fuera del matrimonio lo llamamos adulterio, y los que no están casados lo llamamos fornicación. Eso ha hecho curso y es lo que casi todo el mundo cree, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La fornicación es la palabra más amplia que incluye todo tipo de impureza sexual, antes del matrimonio o después del matrimonio. La palabra fornicación viene de la palabra en latín fornix, que eran los arcos del acueducto romano donde estaban las prostitutas. O sea que literalmente se referiría a la prostitución. Pero la palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. O sea que una persona puede estar casada y puede estar en fornicación, porque está en la prostitución, o porque está en la pornografía, o porque está en el bestialismo, u otras cosas que pueden pasar al interior de una vida de pareja. Entonces, cuando el Señor nos dice que huyamos de la fornicación, se está refiriendo a que nos apartemos de todo ese tipo de impureza sexual, y no a que rompamos la cohabitación, más, vuelvo y les digo, cuando hay hijos de por medio, sino que avancemos a ese paso de obediencia y las parejas entonces se puedan casar. Sí, por eso lo decía, ahí tiene que ver el acompañamiento y el crecimiento. Hay hermanos responsables que pueden ayudar a los hermanos en ese sentido, pero ojo, porque es que algunos hermanos se quieren convertir en la conciencia de otros o en la voz del Espíritu, ¿sí? Entonces llega el hermano nuevo que sabe, está entrando el hermano nuevo a una reunión y la persona que lo conoce de antes sabe que no está casada y de una vez le está diciendo, si quiere seguir viniendo acá se tiene que casar. Eso definitivamente es una cosa terriblemente dañina. Las personas tienen que llegar primero que todo ¿a qué? Al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos muestre las cosas en las que tenemos que avanzar y dar los pasos de obediencia. Entonces, para eso hay hermanos responsables y maduros para que ayuden a las parejas en ese sentido, y no para que todas las personas se sientan en esa libertad de decirle al hermano qué es lo que tiene que hacer, como si fuera la conciencia, como si fuera el Espíritu Santo. Lo otro es que a veces nos llegan parejas que se han separado, ahora están en cohabitaciones, se han vuelto a casar. Ese es un tema muy, muy extenso que no voy a responder ahorita, pero que sí quisiera recomendar un libro. Hay un libro que se llama así, Matrimonio, Divorcio y Segundo Matrimonio. El autor se llama J.E. Adams. Vale la pena que ustedes le den una miradita si quieren profundizar más acerca de este tema. Hermanos en general, y con mayor razón, hermanos responsables, porque van a tener esos casos en los que pastorear a los hermanos de las iglesias locales. Bueno, hermanos, vamos a
continuar con preguntas. Es normal que en la medida que vayamos hablando de algún tema surjan otras preguntas, pero son tantas que tenemos que poner cuidado cuántas preguntas podemos hacer, porque aquí tenemos demasiadas preguntas. Bueno, viene otro tema también muy delicado y tiene que ver con el homosexualismo. Tenemos 2 preguntas sobre ese tema. ¿Qué aptitud debe tener la iglesia frente a personas que dicen ser hijos de Dios, manifestando un Jesús, entre comillas, que aprueba la homosexualidad? Esa es la primera. Y le damos la segunda. Como iglesia, ¿cómo se debe manejar las manifestaciones homosexuales en los niños y niñas en su más tierna infancia? Empiezo por la segunda y termino en la primera. Cuando estamos siendo niños, cuando estamos creciendo hasta nuestra adolescencia, llegar a nuestra vida adulta, estamos conformando nuestra identidad. Ningún tipo de acto, expresión o manifestación, entre comillas, homosexual en la niñez, se considera homosexualismo. Se tiene que entender desde esta perspectiva de la formación de la identidad. ¿Qué es lo que más va a ayudar a esa identidad? Pues un papá y una mamá en ese hogar. Eso es lo que más va a ayudar. Entonces, el asunto serio es que a veces un niño de pronto ha sido sorprendido con otro varoncito explorándose, o 2 niñas dándose un beso, y luego viene el estigma de toda la familia de vea, estos se nos torcieron. Si le están diciendo a un niño a los 3, a los 4, a los 5 años que se torció, muy posiblemente sí se va a torcer, pero no por lo que hicieron, sino por el estigma que creó la familia o las personas que estaban alrededor acerca de eso. Si ustedes, si pudiera decir algo verdaderamente serio en este asunto es, ojo con la intimidad y el secreto de las cosas que pasan con sus hijos. A veces ustedes las terminan volviendo como para que salga en la crónica del Quindío. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Cualquiera de esos asuntos se deben tratar al interior de la familia. Si la persona siente que como familia no son capaces de manejar eso, de resolverlo, estará a la ayuda de hermanos maduros, pero ojo con la confidencialidad de la información. Hay unos hermanos que les encanta conocer de esos casos para orar, ¿no? Y luego toda Colombia o Sudamérica se da cuenta de eso, ¿ya? Eso es muchísimo el daño que traen para esos niños que, vuelvo y les digo, están conformando la personalidad y van a quedar como con ese estigma de allí en adelante. Hay unos estudios muy, muy serios, inclusive publicados en países nórdicos, que son muy, muy abiertos con el homosexualismo, y esos estudios mostraron que jóvenes que luchaban con esa, que sentían en su juventud, en la adolescencia, que se sentían como atraídos a los de su mismo sexo, hasta el 70% cuando fueron adultos, resolvieron su inquietud y fueron completamente, digamos, dentro de su heterosexualidad y conformaron sus parejas y sus familias sin ningún problema. Entonces está en esa lucha de la formación de la identidad en un medio que, como ya hemos estado escuchando en el campamento, está bombardeando, un mundo que está bombardeando con una cantidad de conceptos verdaderamente equivocados. Desde hace aproximadamente unos 80, 70 años, desde 1948, las publicaciones de un autor que se llamó Alfred Kinsey quiso presentarle al mundo que la homosexualidad era la nueva normalidad. Entonces, cuando la Biblia nos dice que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Algunas de esas publicaciones, él era un biólogo experto en insectos, entonces era experto en una cosa que se llama la diversidad para él. Entonces él llegó a escribir lo siguiente, que lo verdaderamente anormal en el mundo natural era la heterosexualidad. Entonces miren el asunto tan serio. Entonces eso fue lo que publicó, eso es lo que ha creído, digamos, la psicología y la ciencia médica. Eso no había sido como cuestionado seriamente hasta ahora, que está siendo cuestionado por autores muy, muy serios. Ya en este punto quisiera recomendar 2 autores que vale la pena que ustedes tengan en cuenta estos 2 libros. Uno se llama El sexo y la supremacía de Cristo. El editor es John Piper. Vale la pena que le sigan la pista a ese libro. Y el segundo es un libro de un hermano, un pastor dominicano que se llama Miguel Núñez, que es un médico internista infectólogo. Hay una librería en Cali que se llama el CLC. Se hizo un foro y fue como el lanzamiento del libro. Digamos que tuve la bendición de ser invitado a participar en el lanzamiento del libro y en el foro. Eso quedó grabado, lo pueden ustedes mirar, una sesión de preguntas y respuestas solamente relacionados con estos temas. O sea, fueron como 2 horas de preguntas y respuestas solamente hablando de homosexualidad, de
diferencias cerebrales, hombres y mujeres. Entonces quedó grabado y creo que eso puede ser de bendición para nosotros. Ha ido haciendo curso dentro de esto, una teología donde enseñan que Jesús no dijo nada acerca de la homosexualidad. Pues si somos muy literales en eso, usted quiere encontrar, a ver Jesús qué dijo de la homosexualidad, pues podríamos responder de la siguiente manera. Cuando le preguntaron acerca de estos asuntos a Jesús, Jesús dijo, en el principio no fue así, varón y hembra los creó. ¿Por qué hay que enfatizar eso? Porque cuando quieren enseñar de que Jesús recibe a todo el mundo porque es solamente amor y porque no dijo nada acerca de la homosexualidad, Jesús sí habló acerca de la familia, sí habló acerca del matrimonio y sí habló que desde el principio varón y hembra los creó. Hay que citar ahora algo que se ha vuelto popular en España. Hay un teólogo español que sacó un libro que tiene un título verdaderamente catastrófico y el título es Solo un Jesús marica nos puede salvar. ¿Ya? Entonces, si se está haciendo teología de esa manera, pues se pueden ustedes imaginar en qué van a pasar. Hace unos días se volvió un asunto escandaloso en Netflix por una película brasilera que hacía una presentación de Jesús como un homosexual mismo. Entonces, tenemos que ser muy claros entonces que eso es lo que la modernidad quiere hacer y este mundo envuelto en tinieblas quiere presentar. Pero Jesús sí habló entonces al respecto y dijo, en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Amén. El libro tiene un título el título es muy interesante, aunque se llama Revolución Sexual, el libro. Revolución Sexual. Miguel Núñez. Revolución. Revolución. Es que tengo un problema con la R, pero sí, revolución. Amén. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús, antes de partir, de dar su vida en la cruz y de resucitar, Él dijo que era necesario que Él se fuera para enviar el otro Consolador. Y que el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, nos guiaría a toda la verdad, porque algunas cosas todavía no las podrían sobrellevar los discípulos. Entonces, después del ascenso, de la glorificación de Cristo a la diestra del Padre y del envío del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vino a sus hijos, a sus discípulos, y Él conformó apóstoles y profetas, maestros, pastores, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol precisamente a los gentiles, donde había ese cierto de pensamiento que venía muy fuerte del paganismo antiguo y particularmente de los griegos, que ha sido heredado ese pensamiento griego hasta el día de hoy y es lo que está resurgiendo. Por eso el cuerpo de la bestia final en los últimos tiempos es de leopardo, que representa a Grecia, la parte fuerte, la parte del humanismo que está emergiendo dejando de lado a Dios. Pero nosotros debemos edificarnos sobre la arena, sobre el humanismo, sobre el pensamiento griego, grecorromano o babilónico, sino sobre la mente de Cristo, como nos recordaba el Señor ayer. Entonces Cristo, que vino en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo a través de Pablo, nos dijo unas palabras muy concretas, muy claras, y eso es lo que quiero leer en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 16. Dice así, verso 18, perdón, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, es decir, que la verdad es predicada para salvación a todo aquel que cree, y para Dios nada es imposible, ¿sí? El que pone su condición, su vida en las manos del Señor, el Señor puede dar vida nueva, nos da la vida nueva y nos puede transformar a su imagen y hace todas las cosas nuevas. Pero algunos con injusticia, o sea, de manera consciente detienen con injusticia la verdad. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una evidencia de Dios y de la naturaleza de las cosas que Dios da. O sea, Dios le da una naturaleza a cada cosa y a cada ser humano. Al varón le da una naturaleza clara y a la mujer también. Ya lo demás son corrientes tendenciosos que con injusticia detienen la verdad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una decisión de la persona, ¿sí? Inclusive personas que han sido criadas en ciertos contextos, después cuando crecen han luchado y han llegado hasta tal punto de querer suicidarse, porque es una lucha, algo que es contra naturaleza. Y gracias al Señor, algunas de esas personas han conocido a Cristo, han conocido la libertad en Cristo y la plenitud en Cristo. Amén. Entonces dice, profesando ser sabios, ¿no? Profesando como estos nórdicos que mencionó aquí nuestro hermano Pablito, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios por esto, como ellos detuvieron con injusticia la verdad, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, por cuanto ellos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para hacernos salvos del infierno, de nuestros pecados, de nuestras torceduras. Dios no es el que nos hace torcidos, como dice una de las preguntas, sino Dios hizo recto al hombre, pero el hombre se desvió por muchos malos caminos, dice la palabra del Señor. Es una decisión del hombre que detiene con injusticia la verdad. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Sigo leyendo en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Hay algo que es natural y algo que es contra naturaleza. Y el que ama la verdad y quiere ser ayudado va a pedir ayuda de Dios y Dios le va a ayudar, amados. En una u otra área Dios nos va a ayudar, no solamente en el área de esta pregunta, en cualquier área. Acuda a Dios, porque Dios le va a ayudar. Dice, entonces cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es un uso descontrolado, sin freno, de los deseos sexuales. Dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que es una retribución. No es que Dios lo quiso así, ni que Dios lo hizo así, es una retribución. Eso es algo que hay con claridad. Porque algunos pueden, para excusar su dificultad, para excusarla, dicen, no, pero yo fui criado en ese contexto, sí. Pero hay muchos ejemplos de que fueron criados en contextos aún más difíciles que los de ellos, y acudieron al Señor, y el Señor les ayudó y los libró. Entonces dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ahí sigue hablando. Entonces, amados hermanos, el Evangelio de Dios, Romanos es el Evangelio de Dios que habla acerca de su Hijo, que vino a hacernos libres, perdonarnos y libertarnos, perdonar nuestros pecados, y si acudimos a Él, Él nos perdona cualquiera que sea nuestra dificultad. Y además el Espíritu Santo tiene una ley que es la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Y si acudimos a Él, hermanos, vamos a ver esas maravillas, como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si resucitó muertos, hermanos, eso, el resto es pan comido para el Señor. Buenos días, hermanos. Quiero ser muy breve en el aporte. Esta persona, este hermano, es un amado hermano en Jesucristo que tiene una visión distorsionada de quién es Jesús, el Jesús de la Biblia. Nosotros debemos entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es uno en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, sus palabras son autoritativas y son verdad, y cuando nosotros consideramos toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios no aprueba el homosexualismo. Entonces lo que tenemos es un hermano que no conoce quién es el Jesús de la Biblia. Entonces los hermanos que tienen la carga de la palabra, con mucho cariño, con mucho amor,
lo van a llevar por todo el recorrido de la Biblia. Desde Génesis va a mostrar el propósito de Dios en cuanto al hombre y a la mujer, va a mirar cómo Dios juzgó en Sodoma y Gomorra, va a mirar entonces en el libro de Reyes, cómo los reyes, cuando llegaron los reyes piadosos a su gobierno, depusieron todas las órdenes sodomitas, y van a mirar en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo dice que tampoco lo aprueba. Entonces lo que tenemos es un hermano que no conoce al Jesús de la Biblia, lo ha distorsionado un poco. Entonces hay que mostrarles a través de la Escritura, con mucho cariño y amor, quién es el Jesús de la Biblia. Yo creo que el texto de Romanos, capítulo 1, que leyó Iván, pues es suficientemente ilustrativo. Pero quisiera leer algo que está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Acuérdense que Corinto era una ciudad, es una ciudad en Grecia, con toda la influencia de la filosofía griega, y los griegos fueron los maestros de los romanos después. Toda la cultura es greco-romana. Dice 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren que lo maravilloso que viene a continuación en el versículo 11. Y esto erais algunos. O sea que en la iglesia local de Corinto, algunos habían tenido ese tipo de comportamiento, ese tipo de vida. Esa es la más extraordinaria de las noticias. Y es que en el Señor hay sanidad, restauración y una nueva vida. ¿Qué debemos hacer? Recibir a estas personas, ayudarles en el Señor, y el Señor hará la obra, porque no somos nosotros. Esto erais algunos. El Señor, como nos lo ha estado hablando en este campamento, nos transforma interior y exteriormente. Amén. Bueno, quiero también hacer un aporte pequeñito en este tema. Hay un libro del autor inglés John Stott que habla de la iglesia y los problemas contemporáneos, y un capítulo dedicado en ese libro exclusivamente a la homosexualidad. Un hermano muy equilibrado y un gran teólogo y siervo del Señor. Les recomiendo también ese libro de John Stott. Es un tema muy complejo, sobre todo en un siglo XXI tan revolucionado, y tenemos que también recibir mucha sabiduría de parte del Señor. Hay otro autor que se llama Juan Stan, que es un hermano de Costa Rica, que también aborda el tema, y él explica que la iglesia debe prepararse para cómo recibir a estas personas, porque a veces uno tiende a pensar de que, por ejemplo, mira la lista que está ahí, y uno puede pensar, entre los cristianos existe la mentalidad de que la homosexualidad es el gran pecado, y cuando la Biblia habla del infierno, por ejemplo, dicen los incrédulos, y piensen en esta frase, los cobardes, los idólatras. Entonces, para ser muy cuidadosos, que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría. No estamos de acuerdo con el homosexualismo, pero que Dios nos dé sabiduría con aquellos que necesitan buscar del Señor y quieren cambiar, ¿cierto? Bueno, hermanos, viene otra pregunta. Esta es muy interesante, dice, tengo... Sí, 10 segundos para decir algo. Sí. Precisamente como, 1, 2. Como la iglesia no ha recibido a estas personas que están buscando al Señor, han terminado haciendo congregaciones aparte y han terminado haciendo una Biblia completamente distorsionada que llaman la Biblia arcoíris, donde los textos que hablan claramente respecto a la homosexualidad los matizan, los modifican, los alteran de tal manera que ellos aparentemente delante del Señor no estén haciendo nada malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos que ser luz para todos, para los ladrones, los avaros y para todos, incluidas las personas que manifiestan tener ese tipo de comportamiento u orientación. 10 segundos. Yo creo que quedó una deuda en esa pregunta, en la segunda pregunta que no la dijimos, y lo de los niños. Bueno, eso así se mencionó, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, hermanos, entonces la otra pregunta. Tengo familia católica y en mi trabajo los jefes son católicos. Esto implica que para agradar a mi familia participo con ellos en actividades del catolicismo y en mi trabajo cada 8 días debo ir a misa. Me inquieta saber si lo que hago es por causa de la conciencia o por temor a ser rechazado o por temor a perder mi trabajo. ¿Cómo diferenciar esto? Hermanos, hay un libro allá al final.
Sí. Hermanos, creo que la respuesta está en la misma pregunta. El hermano sabe que lo está haciendo por no perder su trabajo. Nosotros como cristianos debemos tener unas convicciones muy fuertes. Voy a colocar el ejemplo del primer siglo. Los hermanos muchos eran muertos porque los colocaban delante del César o de las estatuas del César y tenían que ofrecer incienso y decir que el Kyrios, el Señor, era el César. Pero los cristianos sabían en su corazón que el Kyrios no era el César, el Kyrios era el Señor, Jesucristo. Entonces ellos se rehusaban a poder hacer aquello y por ende entonces terminaban muertos, decapitados en el Coliseo romano, con las bestias. Yo siento que hay momentos en los cuales se puede tener una concesión, pero como cristianos nuestra familia y nuestro trabajo debe conocer nuestro testimonio acerca de Jesucristo y empezar a marcar un límite, amados hermanos, ¿cierto? Entonces el hermano y estos hermanos cada vez tienen que conocer que ellos son luz en el mundo y el mundo va a conocer la vida de Jesucristo a través de ellos. Entonces debería, nosotros por ejemplo la experiencia nuestra con nuestras familias, mientras empezábamos en el camino del Señor, sí concedíamos algunas cosas, pero a medida que fue pasando el tiempo y Jesucristo fue avanzando en nuestro corazón, ya empezó a darnos convicciones, ¿cierto? Hermanos, y esa es una manera por la cual vamos a ser vituperados, pero ese es el precio que hay que pagar, ¿cierto? Nosotros tenemos que pagar un precio con nuestra familia, con nuestro trabajo y en nuestro entorno por ser de Jesucristo. Quería ser breve con esto, hermanos. Sí, el mismo Señor Jesús dijo que, fíjese que el Señor Jesús es el príncipe de paz, pero el mismo príncipe de paz dijo que no había venido a traer paz sino espada. Iba a poner a las familias en guerra, al padre contra la hija, a la madre contra el yerno, etcétera. Y por ello podemos entender que cuando llega la luz a una persona, esa persona que es luz va a tener que confrontar las tinieblas. Y las tinieblas entonces van a tener que manifestarse. Claro que sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos tenido que renunciar a seguir esas convicciones. Recibimos al principio el rechazo, el juicio, la condenación, pero pasado el tiempo hemos visto, por lo menos en mi caso particular, hemos visto el apoyo del Señor. Las familias poco a poco van entendiendo, van recibiendo también guía del Espíritu Santo y terminan convirtiéndose al Señor. Pero sí hay que pagar el precio. Hoy mismo en ciertos países musulmanes o incluso judíos, donde alguien se convierte al Señor, la familia lo erradica. Los padres desheredan a sus hijos, ya no les llaman hijos, ellos tienen que irse de la casa, son abandonados. O sea que el precio de seguir al Señor con radicalismo implica perder incluso hasta la familia, hasta que llegue el día, hasta que llegue el momento en que esa familia también recibe convicción. Bueno, yo quiero de pronto hacer un pequeño aporte ahí. Como funcionario SENA, muchas veces, saben que el SENA está avalado por la Iglesia Católica, ¿cierto? Y tenemos compañeros que han fallecido y todo eso, y en ocasiones se hacen ceremonias, una misa, por ejemplo. Yo declaro mi posición como cristiano en el SENA, pero, por ejemplo, esa concesión de ir y acompañar a la familia y saludar a la esposa del compañero y todo eso en ese momento, lo considero como una oportunidad de consolarlos, ¿cierto?, en el Señor. Yo sé que uno puede ser muy radical en eso. Yo quisiera como pensar en un texto bíblico y que los hermanos me aclararan también. Ustedes recuerdan que cuando Naamán el sirio fue a hablar con Eliseo, y que hubo una sanidad. ¿Se acuerda que Naamán le dijo a Eliseo algo? Le dijo: hermano, yo tengo un problema, y es que cuando yo entro al templo del Dios de mi Señor,
Él se apoya en mí, ¿es cierto? Algo así dijo, ¿cierto? ¿Qué hacía en ese caso? Que perdóneme si cuando... Entonces yo pregunté, hay una concepción ahí, él era un militar, creo que era su ministro de defensa, no sé, y él tenía que acompañar al rey en ceremonias religiosas, donde, no sé, había un ritual ahí en el que él se había afectado, no sé, quiero dejar como la inquietud ahí. Muy breve por el tiempo, por eso lo dijimos concesiones. No debe ser una regularidad normal en el cristiano. Además, recuerde el contexto del general sirio, de Naamán. Sí. ¿Sabe qué más hizo? Llevó tierra de Jerusalén para Siria. ¿Sí me entiendes? Entonces, Naamán no tenía una mente equilibrada como la que tenemos nosotros en Cristo. Entonces, por eso hablamos de concesiones. La concesión de ir al SENA cuando muere algún familiar son concesiones, pero no debe ser lo normal, porque si sería así, sería una persona entonces que no está dispuesta a pagar un precio por ser seguidora de Jesucristo, porque tiene miedo que lo vituperen la familia o en el trabajo, ¿cierto que sí? Entonces nosotros estamos en un mundo adverso en contra del Señor. Por el solo hecho de ser de Cristo, tenemos al mundo de enemigos, hermano. Entonces, por eso hablamos concesión. Solamente un pequeño consejo. Ore por su familia, hermano. Ore, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Así como te convenció a ti, lo va a hacer con ellos. Ora por ellos. Iba a hacer un comentario en relación a que algunos, y ahí me incluyo yo, hemos matriculado a nuestros hijos en colegios católicos porque en muchas de las ciudades son los mejores colegios que hay. Obviamente, cuando estamos tomando la decisión de matricularlos allí, estamos firmando, estamos asumiendo que a muchas de las cosas del colegio, así a nosotros no nos parezcan, ellos se ven ajustar. Por ejemplo, que les hagan misas cada determinado tiempo en el colegio. Les hemos dicho a nuestros niños que ellos deben participar respetuosamente porque es una de las normas del colegio. Es para que no nos vamos a ir pues a unos extremos y como lo estaba diciendo muy bien Yair, hay unos asuntos de concesión que tenemos que entender allá adecuadamente. Y termino con esto, cuando mi suegra era una mujer muy católica, que ya falleció, y cuando se perdió uno de sus hijos que murió, llamaba Mario, mi suegra programó sus misas y mi esposa, que en ese momento no era creyente, pues deseaba que yo la acompañara. Yo sé que era difícil, pero yo tenía que pensar como concesión. La familia sabía que yo era cristiano, pero valoraba el hecho de que yo pudiera acompañarlos. Igual, yo en el ritual no participaba absolutamente en nada, oraba por mi familia en ese momento, pero tiene razón el hermano Iván, no es lo mismo, el hermano Yair, no es lo mismo concepción que una práctica constante. Bueno, otra pregunta. Cuando se habla de que a algunos les es quitado el velo y a otros no, ¿eso quiere decir que no todos podremos obtener la salvación? Lo mismo cuando habla de que un corazón es endurecido por no ser sensible a la voz de Dios, entonces algunos están destinados a perderse y otros no. Esa sí es difícil, hermanos. Menos mal soy el moderador. Amados hermanos, el Señor dijo que en su palabra, en 1 Timoteo, que se me perdió la Biblia, no sé si la encontraron, pero voy a tratar de memoria. 1 Timoteo capítulo 2, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. También 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces en Pedro nos habla acerca del arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres, y por eso Él da tiempo a la humanidad, Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también el Espíritu Santo a través de Ezequiel dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda también al arrepentimiento y sea salvo. Es decir, que Dios
nos creó a toda la humanidad a su imagen y a su semejanza. Y el hombre cayó por causa del engaño de Satanás y por la decisión propia del hombre. O sea, Dios no destinó al hombre para la caída. Dios creó al hombre con un propósito. Dice que nos predestinó para ser conformados a la imagen y a la semejanza de su Hijo. Pero un enemigo, Satanás, que se rebeló, un querubín, se rebeló, nació de su propio corazón rebelarse, ser semejante a Dios, y él inyectó con esa mentira ese espíritu de rebelión en el hombre, y el hombre decidió voluntariamente desobedecer la voz de Dios. Pero inmediatamente ahí, después de la caída, Dios proveyó un animalito, un cordero, y sacrificó un cordero para vestir a Adán y Eva como una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces también dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, dice que por cuanto algunos no amaron la verdad para ser salvos, Dios entonces les envía un espíritu mentiroso para que crean a la mentira. Entonces la palabra habla de una justa retribución. También Pablo en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, dice que hay una retribución por cuanto el pueblo rechazó al Señor, el pueblo de Israel. Entonces hubo una retribución, es decir que Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que crean al Señor y que sean salvos. Amén, amados. También dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, que Dios, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, dice que Dios dio fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. O sea que la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que cumplió todas las profecías, porque se cumplió la profecía desde el nacimiento en Belén. ¿Quién va a programar nacer en Belén? Que eso está incluido en otra pregunta. ¿Quién va a programar nacer en tal fecha y en tal ciudad, de cierta tribu, de cierta familia? Nadie. Pero Dios preparó todo para el nacimiento del Salvador. Como Dios ya conoce todo anticipadamente, pero el hecho de que Dios conoce todo anticipadamente no quiere decir que Él entonces está obligando a la gente a que caiga o a que sea salva, a que se pierda o sea salva. Dios ya conoce, y como Dios ya conocía la caída, entonces previó desde la eternidad pasada, previó anticipadamente enviar a su Hijo, al Cordero, a morir por nosotros. Entonces esos pasajes de Hechos que se toman dislocadamente de la palabra, cuando dice que Él, por su anticipado consejo, entonces el Hijo de Dios murió, claro, porque es que Dios desde la eternidad sabía de la caída del hombre, entonces ya preparó al Redentor, al Salvador, en ese caso sí, ¿sí? Pero Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, ¿sí? Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿amén? ¿Y por qué algunos se endurecen? Se endurecen como una retribución, porque Dios envía su amor, envió a su Hijo, envió el Evangelio, envió su gracia, su misericordia, y los hombres rechazaron a Dios, con injusticia detuvieron, con impiedad, la palabra del amor del Señor. Entonces por eso sus corazones son endurecidos. Por ejemplo, Dios le habló al faraón por medio de Moisés, pero él endureció su corazón, y como eso entonces Dios le endureció el corazón. Pero ve que es una retribución. Primero Dios inclusive le dio una oportunidad a faraón, pero Dios no tiene que esperar para saber qué va a acontecer. Dios ya sabe las cosas, pero aún así le da oportunidad a todos. Ese es el carácter de Dios, su paciencia, su amor, y esperar hasta el final de la vida de cada persona, ¿verdad? Pero no debemos esperar hasta el final. Si hoy, dice, mientras que escuches la palabra, hoy estamos escuchando la palabra, hoy es la oportunidad. No sabemos si tenemos una oportunidad para mañana. Nos puede dar un paro cardíaco esta noche, no sabemos. Entonces decidamos hoy por el Señor. Amén, amados. Pero entonces dice que por cuanto ellos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, entonces ahí, como Dios insiste, pero la persona insiste también en rechazar, insiste, entonces Dios le envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Entonces alguien puede preguntar, pero entonces yo cómo sé si Dios ya se cansó, No, tú oras hasta el final, porque Dios es longánime, amén. Tú no sabes, pero Dios sí. Nuestro trabajo es seguir orando, seguir predicando y seguir creyendo y esperando en el Señor, hasta que esta persona tenga oportunidad aquí en la tierra, que es mientras que esté vivo. Amén, amados. También hay una doctrina que es como una corriente que ha inundado ciertos terrenos de la cristiandad, y es la doctrina de la predestinación.
calvinista y un mal entendimiento del corazón de Dios, que muestra en esta doctrina que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación. Pero eso tendría que negar muchas escrituras, que las estaba mencionando el hermano Iván, acerca de lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel, ahí está la condición, para que todo aquel que en Él crea. Entonces sí hay una condición, y la condición es creer en el Evangelio. ¿Y cuál es la condenación? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar, pero la condenación es que el hombre, al recibir la luz, amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Total, el endurecimiento viene por causa de negar y negar y negar y negar, y entonces, como el hermano muestra, hay una retribución. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que no se salven, sino que se pierdan. Amén. Inclusive me acabé de acordar un versículo mientras que hablaba el hermano, ahí en Marcos. Mira lo tremendo. Mira eso cómo nos ayuda a aclarar el corazón del Señor. Dice que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, rechazó el designio de Dios. O sea, el designio de Dios es que ellos fueran salvos. Pero ellos rechazaron el designio de Dios para ser salvos. Qué cosa, ¿no? O sea, Dios quiere. Ahora es, ¿tú quieres? Es un asunto de amor. Y el amor es una decisión. Dios nos dio todo. Ahora nosotros queremos. Ahora que Iván hablaba, pensé que iba a citar cuando Jesús llora por Jerusalén, porque dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina sus polluelos y no quisiste? O sea, Dios lo que quiere es hacer eso, recogernos a Él mismo como una gallina lo hace a los polluelos. Pero Jerusalén es la perfecta ilustración del rechazo histórico al mensaje de Dios y a los mensajeros de Dios durante siglos y durante milenios. Entonces está muy claro el designio del Señor de querer reunirnos en torno a Él, pero también el respeto de la decisión humana de decir, no, yo no participo de eso. Bueno, hermanos, tengo aquí dos listados larguitos de un solo hermano, de una hermana que hicieron varias preguntas. Entonces, yo sé que son hartas. Entonces, yo voy a tomar la decisión de darle prelación a estas tres que están acá y tomar las de ellos también, ¿cierto? Para que todos los hermanos puedan tener respuestas sobre sus inquietudes, después que alcancemos a responder, porque estas trae muchas. Bueno, entonces voy a empezar con esta. Bueno. ¿Cómo opera lo de la salvación del alma, el cuerpo y el espíritu? Le cuento que responder esto en 5 minutos es difícil, pero es muy complicado, porque es una pregunta bien carnudita. Referencias. Una muy buena pregunta, pero la respuesta es muy extensa, porque la salvación está relacionada con el cuerpo del hombre. Entonces, vamos a recomendar algunos libros del hermano Ni, La salvación del alma, del hermano Gino, La salvación tripartita, donde también habla de ese asunto. No sé qué otro libro podríamos... Gracia y Reino también habla de ello. Vamos a hacer el Evangelio de Dios. Los vencedores del hermano Arcadio. Son bastantes libros que hablan de ello. Vamos a resumir. Dios diseña al hombre y en la constitución del hombre nosotros creemos que el hombre consta de 3 partes, una que es el cuerpo, una que es el alma, donde es el asiento de los pensamientos, de la voluntad, la personalidad del hombre, y el espíritu, que es en el cual hay una comunicación con Dios. Cuando el hombre muere en la constitución completa de su cuerpo. Entonces Dios nos revela por la Escritura, por eso hay algunos pasajes en la Biblia que pareciera que la salvación se perdiera, pero hay que entenderla desde el ámbito de la salvación del alma, ¿cierto?
Entonces, Dios nos salvó en el pasado. ¿Cuándo? Cuando creímos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Romanos 8:1. Entonces la persona que cree en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, no irá a condenación. Y lo entendemos desde el punto de vista de Romanos capítulo 5, cuando nos habla del caso de aquel hermano que se estaba acostando con la mujer de su papá. Y entonces termina diciendo el texto, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces entendemos que la persona que se une a Jesucristo a través de la fe es salva de la condenación eterna. Pero resulta que el Señor también tiene una salvación en el tiempo presente, que es librarnos del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces es un avance de la vida de Dios en el alma de la persona, en su personalidad y en su carácter. Esa es la salvación en el tiempo presente. Y el estadio futuro de la salvación es la transformación del cuerpo. Esos son más o menos lo que nos revela la Escritura acerca de la salvación completa del hombre, porque no es tan sencillo. Y es por causa de eso que han salido muchas corrientes que enseñan que la salvación se pierde, porque hay ciertos versículos donde dice que puede salvar su alma o puede perder su alma. Pero esos textos tienen que ser vistos desde el aspecto global de la salvación. Para no alargarnos mucho porque son muchas preguntas. ¿Listo? Bueno. Entonces, verdad, es una pregunta muy compleja, pero pues hay material afortunadamente para leer sobre el tema. Yo creo que el más a mano es el material de nuestro hermano Gino, el de la salvación tripartita. Si usted quiere tener claro sobre esto, con buenas referencias bíblicas, altamente recomendado ese material. Y es muy corto, comparado pues a todos. Por ejemplo, el Evangelio de Dios, que son 3 tomos. Ya, entonces, que lo busquen ustedes en las páginas web que están disponibles, gratuitos para todos, o en Google. Bueno, listo. Tenemos otra pregunta acá. Es, ¿qué significa el espíritu de retaliación? Bíblicamente, ¿cómo se expone el espíritu de retaliación? Yo creo que es importante que los hermanos entiendan el concepto, porque a veces uno puede hablar del tema sin tener claridad. Yo quiero hacer como un paréntesis chiquito, por ejemplo, frente a una situación de la obra de un hermano o de una iglesia que está avanzando hacia el Señor y él está haciendo una obra para la gloria del Señor, y viene un ataque del enemigo sorpresivo como una especie de retaliación por lo que se está haciendo para él. ¿Cierto? Yo pienso que es en ese sentido que se está hablando, pero quiero dejar pues que los hermanos se enfoquen en este tema. Espíritu de retaliación. Yo realmente pues no encuentro, podemos decir que está explícito en las Escrituras o implícito, o es un lenguaje que se ha creado hoy en día para hablar de un tema especial. Entonces dejamos espíritu de retaliación. Sí, amén. Sí, normalmente pues sabemos que el enemigo se opone al pueblo del Señor. Retaliación es como venganza. Entonces cuando oramos decir, Señor, guárdanos de cualquier retaliación del maligno, porque vemos la bendición de Dios y confiamos en el Señor, pero sabemos que hay una lucha, que no es contra carne y sangre, pero hay que resistirlo con el escudo de la fe, todo dardo de fuego que se levanta en contra de nosotros, el escudo de la fe, y el Señor es el que nos protege, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces no ignoramos las maquinaciones del maligno, pero ¿cómo las enfrentamos? Con el escudo de la fe, con la palabra del Señor. Amén. Con el Espíritu de verdad que es el Señor y su palabra. Amén. ¿Listo? ¿No? Ahí. Bueno. Listo. Bueno, otra. Al tener una queja, petición o necesidad, el Señor es No, me tomé un minuto para encontrar el versículo. Sí. Uno ve en el trabajo de restauración en los tiempos de Esdras y de Nehemías, o sea que mientras el pueblo no se disponía para hacer nada, pues no sucedía nada en contra. Si usted no está haciendo nada, pues no va a encontrar oposición. Pero cuando usted se dispone para hacer la voluntad del Señor y hacer el trabajo del Señor, pues obviamente ahí es que aparecen las dificultades. Lo que pasa es que a veces me parece que algunas personas terminan magnificando la oposición y la labor del enemigo, y lo que tenemos que magnificar y glorificar es la obra del Señor en nosotros. Entonces quisiera leer un versículo que está en Números capítulo 23, muy fácil de recordar. 23,
son 2 números, ¿no? Entonces en números... No es para el 23, chance, hermano, 23. no es para el chance. Miren lo que dice la Biblia. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. O sea, tratemos de estar centrados en el Señor y no estar pendientes tanto de, ¿y ahora el diablo con qué mira a salir? No, lo que tenemos que estar pendientes es, ¿y ahora el Señor cómo me va a mostrar su voluntad y qué es lo que yo voy a hacer para Él, según la dirección de Él para mí? Hermanos amados, ¿recuerdan el justo Job? ¿Cierto que sí? El Señor Jesucristo le dice a Pedro, le revela algo que nadie más sabía, solo Él, por ser Dios. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado para que eso no suceda. Ah, no. Yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, debemos orar eso al Señor. Listo, entonces repito la pregunta. Al tener una queja, petición o necesidad, el Señor es conocedor de ella. Sin embargo, Él desea que vayamos a Él en oración. El orar en ciertas ocasiones puede determinar la acción del Señor. Su obra en nosotros depende de nuestras oraciones. Bueno, la Biblia nos enseña que orar es importante. De hecho, el altar del incienso se encuentra como uno de los muebles en el lugar santo. Este altar de oro, de incienso, representa las oraciones del pueblo del Señor. El Señor se agrada de conocer nuestras necesidades. Él es Padre y quiere suplirlas. Y puede suplirlas. E incluso podría suplirlas sin que nosotros le pidiéramos. Pero la oración nos acerca al Padre. La oración nos permite tener intimidad con Él. Conocer su corazón, conocer su espíritu. Permitirnos en esa intimidad ser abrazados por el Padre. Y luego ver, claro, las respuestas a nuestras peticiones. Entonces no es que la oración vaya a forzar el brazo de un Dios que es duro y está esperando que el Hijo venga y se postre delante de Él para que después de una y otra oración y otra oración y otra petición, entonces Él decida concedernos a nosotros el favor. No, yo no veo a Dios así. Yo veo a Dios como un Padre que quiere tener intimidad con sus hijos. Y la forma que Él encuentra para tener intimidad con nosotros es a través de la oración. En el lugar santo, el altar de incienso estaba permanentemente prendido, lo cual nos muestra que la oración no necesariamente tiene que ser un acto a una hora de... Esto es mío, personal, ustedes lo juzgarán. Tenga que ser en un lugar determinado, a una hora determinada. Creo que tenemos el espíritu de intercesión que gime y pide más allá de lo que nosotros entendemos, incluso cuando no somos conscientes de que estamos en una necesidad y pidiéndole al Padre. El espíritu gime, el espíritu que nos ha sido dado gime. Y es el que entiende al Padre, Abba Padre. Entonces, esto nos da mucha confianza y mucha seguridad de saber que tenemos un Padre que nos atiende permanentemente, que está constantemente atendiendo la vida de sus hijos. Aún los hijos que no quieren tener una intimidad con Él, por el Espíritu la tenemos. En cualquier momento la tenemos. Va mucho más allá de lo que decimos, de lo que expresamos verbalmente. Es algo muy íntimo. E incluso nuestros pensamientos,
las cosas profundas, íntimas, son conocidas por nuestro Padre, aún antes de que las expresemos. Y las concede mucho más allá de lo que pedimos. Entonces, eso puede derribar esas ideas falsas de que si no oramos, no vamos a recibir. Sí, vamos a recibir. Pero el Padre quiere que le pidamos. El Padre quiere tener intimidad con nosotros. Entonces, aprendamos a tener una relación como lo es en el altar, permanente, constante. Un estar en el Señor, un ser conscientes de que el Señor está en nosotros, de que quiere vivir la vida con nosotros, en nosotros y, claro, para la gloria de Él. Quiero hacer un aporte breve. En las Escrituras son muchos los casos de las personas reciben porque oraron, ¿cierto? Pero no quiere decir entonces que Dios no va a operar si no se ora. Ya el hermano aclaró muy claro. Dios quiere que nosotros oremos porque a través de la oración no estamos dependiendo de nosotros, sino que estamos diciéndole a aquel que todo lo puede que lo haga, ¿sí? Entonces hay muchos casos. Recuerda el caso de el rey Ezequías. Vino Isaías y le dijo, así dice Yahvé, ordena tu casa porque morirás. Sale Isaías de la presencia del rey y en la mitad del palacio vino palabra de Yahvé a Isaías, le dice, ve y dile a mi siervo Ezequías que le he concedido lo que me ha pedido. ¿Qué pidió? Mientras iba caminando Isaías, Ezequías volteó su cara a la pared y le dijo al Señor que lo ayudara porque él era su siervo. Tengo otro caso acá, Ana, la mamá de Samuel, ¿recuerda? Entonces Ana estaba orando, pero no estaba pronunciando voz audible, sino solamente moviendo los labios, y Elí la vio y le dijo, pero ya digiere tu vino, deja de estar ebria. Y Ana le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de corazón, yo lo que estoy haciendo es que estaba derramando mi alma delante del Señor. Bueno, el Señor le concedió su niño, y cuando vuelve, lo presentan ante Elí, dice 1 Samuel 1, 27, por este niño oraba, y Yahvé me dio lo que pedí, ¿cierto? Entonces vemos muchos casos en los cuales Dios ha intervenido porque el hombre lo tiene en cuenta, porque efectivamente Dios quiere que nosotros, tus hijos, entremos en un relacionamiento interno con Él a través de la oración. Pero Dios también concede muchas cosas a las personas del mundo sin orar. Por ejemplo, mi esposa es una petición antes de yo ser creyente. Entonces, y vemos también Dios como también actúa muchas veces sin la oración del hombre. Pero Dios quiere que el hombre lo tenga en cuenta, porque quiere entrar en un relacionamiento con Él. Quisiera leer unos pasajes en Santiago, que es un apóstol de fe, y habla acerca de la oración. Por ejemplo, acerca de la sabiduría. Necesitamos sabiduría para todo. Y dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, es decir, ore a Dios, pídele, el cual da a todos abundantemente, lo que sea Juliancho como un padre bueno. Dios es padre, amados, Dios es padre. Y dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dice, pero pida con fe, ese es el tema, que nuestra oración exprese fe, amén, que recibe, que cree, confianza. Dice, pida con fe, no dudando nada, como dijo el Señor en Mateo 7:7. Dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces Santiago mismo dice que pidamos al Señor, que pidamos al Señor, pero a veces no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites, y como un padre amoroso, pues a veces no nos va a conceder aquello que de pronto no nos va a hacer mucho bien, ¿cierto? Pero entonces dice que pidamos no dudando nada. Y al final, ya de Santiago, mira lo que dice, algo tan sorprendente, amados. La fe. Ustedes saben que el nuevo pacto en el Señor de la fe. Amén. Hay que tener fe. La base de la vida, del crecimiento, de la victoria es la fe en el Señor. En el Señor. No la fe en la fe, pero sí la fe en el Señor.
Amén. Y dice, aquí al final dice Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era un ser humano. Y oró fervientemente, con fervor, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El hermano George Mueller, que le llamaban el apóstol de la fe, fue un hermano que por la fe, no la fe en la organización, en el concilio, en la bolsa, sino fe en Dios. Amén. Y nosotros debemos vivir por fe. Y en la obra de ser por fe, y en nuestra vida cristiana por fe, que Dios provee abundantemente. Y Él cuidó varios miles de huérfanos por la fe. Él se arrodillaba en secreto a Dios, pedía todas las necesidades y Dios se lo proveía en el momento oportuno. A veces algunos miles de libras esterlinas, que en el siglo XIX era mucho dinero, y Dios se lo proveía porque Él estaba pidiendo no para sí mismo, sino por causa de estos huérfanos que Dios le habló una vez un versículo. Dijo que Él era padre de huérfanos y esposo de viudas, y eso lo tocó tanto a Él y el Señor lo llamó a eso. Y ahí el Señor le respondió muchas oraciones. Hay un libro de Él que se llama Más de 50,000 oraciones respondidas, donde Él pone la oración el día que pidió y después el día que el Señor le respondió. Algunas se le respondía inmediatamente, algunas le respondía al mes y otras demoraba hasta 20 años para responder. Pero hermanos, hay que tener fe. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor, hay que tener fe en el Señor. Y si el Señor no responde a algo, puede ser que no sea el tiempo, no nos conviene, pero créale a Dios, amados. Créale, porque eso es lo que honra al Señor. La fe en el Señor. Sí, la fe es la que lleva a orar. Bueno, 2 referencias de un autor sobre la oración, 2 libros muy buenos. La Escuela de la Oración, de Andrew Murray, y La Oración Intercesora, de Andrew Murray. Hay otro escritor muy reconocido también que escribió muchos libros sobre la oración, E.M. Bounds, B-O-U-N-S-D, M. Bounds. Tiene una serie completa sobre la oración, hermanos, temas muy buenos para ir aclarando más. Bueno, hermanos, voy a juntar 2 preguntas acá muy interesantes. Entonces decía el hermano, va a retomar algo que dijo el hermano Iván ahora, citando Santiago, no, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces uno a veces se pregunta, voy a tomarlo en otro contexto. ¿Qué lugar ocupa la duda en la vida de un cristiano? ¿Puede el cristiano tener sus dudas, expresar sus inquietudes? Lo voy a decir por las preguntas que están aquí en estas 2 hojitas. Entonces voy a leer 2 primeras preguntas. Las voy a juntar las 2 porque me parece que tienen la misma relación. ¿Creer para entender o entender para creer? Pregunta buena, ¿no? ¿Qué hacer cuando encuentras dudas intelectuales? Aquí van a aparecer varias dudas intelectuales. ¿Qué hacer cuando aparecen dudas intelectuales con respecto a tu fe? Ahora vamos a empezar, aquí hay dudas intelectuales en estas. Entonces vamos a empezar con esas 2. Voy a empezar a dar esa respuesta con el patrocinio de la revista Tesoros Cristianos. Esta revista va en su 2º número. El primero fue sobre el Evangelio, este es sobre el arrepentimiento y el tercero es sobre la fe. En este número 2 hay el último artículo tiene que ver con el aborto, que creo que es alguna de las preguntas. Y en el tercer número, miren, ustedes son privilegiados, el anticipo. No ha salido la revista. Y la revista, el artículo que escribiré para el tercer número es para responder esa pregunta que está allí, ¿sí? Pero no podemos decir todo porque después no consiguen la revista. El Señor desde Deuteronomio 6 quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Y todo nuestro ser incluye, claro, nuestras emociones, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. El amar al Señor es con nuestra mente, con nuestra racionalidad. El hermano estaba exponiendo Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 dice que es nuestro culto racional. O sea, la razón, la mente es tremendamente importante. Entonces, si tenemos dudas, tenemos que darle gracias al Señor por las dudas y tenemos que avanzar en sus respuestas. Hay 2
pasajes donde Jesús nos ayuda con esto claramente. Hay una donde el Señor le pregunta a alguien que está pidiendo un milagro que si puede creer, y él le dice, puedo creer, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le ayuda a su incredulidad, no de reforzarle la incredulidad, sino de darle mayor evidencia para que él pueda tener mayor confianza. Y el otro pasaje es el clásico, que es Tomás con sus dudas. Todos han visto, los apóstoles han visto a Jesús resucitado, pero Tomás no. Y entonces él dice, bueno, pues a mí se me tiene que aparecer, yo lo tengo que ver, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Saben qué hizo el Señor? Le dio más evidencia. Apareció y le dijo, ¿tienes dudas? ¿Qué necesitas tocar? ¿Qué necesitas ver? No lo vino a regañar, a decirle incrédulo, usted sí, no, Tomás. Decir, ¿por qué no le cree a los demás que ya me vieron? No. ¿Necesitas más evidencia? O sea, ¿necesitas más información para la respuesta que tú necesitas? Aquí estoy. Cuando yo empecé mi caminar con el Señor, que estaba, iba a decir muy pequeñito, no, estaba era muy joven, porque pequeñito me quedé. Estaba era joven, ¿sí? Pues tenía muchísimas inquietudes, pero muchísimas inquietudes. En ese momento de mi vida cristiana, el libro que más me ayudó, que fue para mí un héroe de la fe, y después de muchísimos años tuve la oportunidad de conocer el autor personalmente, tengo una foto ahí con el autor, es Jas McDowell, en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. O sea, la fe cristiana es una fe tan sólida, oiga, que aguanta nuestras dudas, que aguanta nuestros cuestionamientos. Pero entonces tenemos que plantear bien las preguntas y tenemos que buscar adecuadamente las respuestas. No las anulemos, no las silenciemos. ¿Ya? Vuelvo y les digo, la fe ni siquiera la fe cristiana, Dios mismo y la fe cristiana es suficientemente sólida para poder ser cuestionado. ¿Ya? Ya nos lo había dicho el hermano ahorita citando a Mateo, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Si nos acercamos respetuosamente, también invocando esa sabiduría de Santiago 1:5, el Señor está disponible. El Señor quiere que nosotros le preguntemos para que Él nos dé la respuesta. Entonces, creo que ahora el Señor ha levantado una serie de hermanos muy, muy serios, una serie de serios, ya, desde en el mundo científico, que han tenido respuesta para una gran cantidad de cosas, en la biología, en la arqueología, en la historia, en la filosofía. Entonces, en la antigüedad había personajes de fe tremendos que fueron los grandes científicos como Galileo, Kepler, Copérnico, Newton. Eran los científicos y eran los teólogos de la época. Pues en este momento el Señor está levantando así unos hermanos, tal vez no muy conocidos para nosotros, algunos de esos libros ni siquiera están en español, pero hermanos serios que han estado empezando a responder las preguntas serias que le están planteando. Solamente tal vez como para citar algunos, tal vez William Lane Craig, Ravi Zacharias tiene un módulo de apologética en internet que ustedes lo pueden hay que pagar para él para poder hacer ese curso, pero por ejemplo, no solamente Ravi Zacharias aparece ahí haciendo las respuestas, sino John Lennox Carson. O sea, hermanos, pero así, extraordinarios en el mundo científico, en las ciencias. Estos que estoy citando son profesores en Cambridge, en Oxford. O sea, en el mundo académico tienen un peso que cuando ellos hablan, los demás como que se ajustan. El ateo que en este momento es el más influyente en el mundo, que se cree el Charles Darwin de esta época, se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins le rehuye a los debates con William Lane Craig. O sea, como quien dice, yo peleo con todos, pero con ese no me pongan esa coteja porque con él sí no debato. Y como esos, muchísimos otros hermanos. Entonces, tengamos libertad de poder preguntarle al Señor, porque en el Señor está todas las respuestas, ¿sí? Todas las respuestas. Mire, hay cosas, por ejemplo, que están en las Escrituras y que se tardaron muchísimos años en poder ser descubiertas. Por ejemplo, hay en ustedes el rey David en el Salmo 8 diciendo, hablando de los caminos en el mar. ¿Cómo dice literalmente en el Salmo 8? Que dice que cruza los senderos en el mar. Creo que es el versículo 3 o 4. Los senderos en el mar. ¿Habían leído eso? De los senderos en el mar. Entonces, alguien lo escribió el rey David. O sea, 10 siglos antes de Cristo. Alguien en la época reciente empezó a echarle cabeza a eso. Los senderos en el mar.
Entonces él dijo, tiene que haber caminos en el mar. El descubrimiento, ¿saben de qué? De las corrientes marinas. Antes de que pudieran investigarse en el terreno, ya estaba la descripción en la misma Biblia. ¿Ya? Lee el 8.8, Salmo 8.8. Dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este científico estaba meditando en ese versículo, todo lo que pasa por los senderos del mar. ¿Cómo pueden pasar animales de un continente a otro? Por las corrientes marinas, o sea, por los senderos del mar. Inclusive los grandes avances de la navegación se lograron fue porque descubrieron cuáles eran las rutas de las corrientes marinas. Fue la manera como viajaron los vikingos, como llegó Cristóbal Colón, fue por las corrientes marinas. 10 siglos antes de Cristo ya estaba, ¿sí? El universo es tan grande que estrellas que vemos en el firmamento ya dejaron de ser estrellas. Estamos viendo su luz que viene hace años de años viajando. O sea, esa vastedad del universo en el que estamos, pues eso nos habla de la grandeza del Señor. Pero como esto habría gran cantidad de cosas, solamente quería terminar con una para darle la palabra a los hermanos que quieran complementar esto. Algo desde la medicina. Cuando un niño nace, no tiene vitamina K. La vitamina K necesita las bacterias del intestino para poder funcionar, digamos, en el organismo humano. Entonces, hoy en día, después de que se descubrió, se aisló, cuando un niño nace le echan profilaxis oftálmica, o sea, antibiótico en los ojos, y le aplican vitamina K en el muslo para que no se vaya a desangrar. Sin la aplicación de la vitamina K en el nacimiento, el momento más temprano y a la vez más alto del pico de vitamina K es al 8º día. Eso quiere decir que si a un niño se le va a hacer una intervención quirúrgica, estoy hablando de la antigüedad, el momento más temprano en que se podría hacer es al 8º día. Por Dios, era el momento de la circuncisión. Pero lo descubrimos hace poquito y estaba hace 3.000, 4.000 años ya consignado ese conocimiento en la palabra del Señor. En el contemporáneo, escribiendo Éxodo, Números, Deuteronomio, cuando se describen estas cosas de que al 8º día se van a circuncidar, la ciencia contemporánea, que era la de los egipcios, que les dije que era muy avanzada, que podían hacer neurocirugías y poder drenar hematomas subdurares, que eran muy avanzados, el documento médico más antiguo se llama el papiro de Evers. Y dentro de las muchas cosas que eran muy científicas y serias, hablaba del papiro de Evers, recomendaba aplicar excremento humano en las heridas. O sea, ¿cómo podía ser tan atrasada la ciencia de la época y cómo entre los hebreos, o sea, entre el pueblo del Señor, entre la verdad del Señor de su palabra, poder estar una declaración como el momento más temprano para hacer una cirugía sería el 8º día? Y así encontraríamos, pero una gran cantidad de evidencias en toda la palabra desde el comienzo hasta el fin para darnos cuenta de que en el Señor podemos confiar, de que en su palabra podemos confiar, pero que lo más interesante, que si nosotros le planteamos nuestras preguntas al Señor con un corazón abierto, lo mejor de todo, Él está dispuesto a respondernos. Hoy somos los Tomases modernos para decirle: Señor, si yo no veo tus heridas, entonces el Señor va a decir: aquí estoy. ¿Necesitas más evidencia? Aquí está la evidencia. Él nos va a dar la evidencia, como diría Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto. Y bueno, continuará. No se les olvide, con el patrocinio de Tesoros Cristianos. Entonces, la recomendación: libros de apologistas modernos, Josh McDowell, William Lane Craig, Lee Strobel tiene un libro muy bueno que se llama El caso del creador, ojalá lo pudieran conseguir. También hay un científico, la mayoría está en inglés, el hermano se llama Ken Ham, tiene un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Bueno, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero tiene 4 libros de respuestas científicas del libro de Génesis. Está en español, lo pueden encontrar en la red. Creer para entender o entender para creer. Resulta que Lázaro se había muerto, ¿de acuerdo? Juan 10:11. Y entonces el Señor se queda adrede unos días para que los discípulos pudieran conocer la gloria que el Padre le dio a su Hijo. Entonces, cuando ya llegan cerca a la tumba, la misma Marta que ha hablado con él, que sabía que lo podía resucitar en el día final, cuando le dicen, corran la piedra, Marta le dice, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cierto?
Entonces aquí podemos aplicar esta pregunta. ¿Será que Marta primero tenía que entender cómo iba a ser la resurrección del cuerpo para poder creer? No, el Señor lo primero que le dice es, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén, hermanos. Hay un versículo clásico ahí en Romanos 10, donde dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, que si somos ignorantes de la palabra de Dios, pues nuestra fe no va a ser nutrida y no va a ser despertada. Pero la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo del Señor, fue soplada por el Espíritu Santo de Dios. En la medida que conocemos la palabra, como ya nos daba algunas citas, por ejemplo, Pablito, de descubrimientos científicos que se llegaron a hacer mucho después de haber sido escrita la Biblia, ya estaba la respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces es por el oír la palabra de Dios que recibimos la fe. Y quería hacer solamente una anotación en cuanto a nuestro querido hermano William Lane Craig, que es muy precioso, filósofo cristiano muy profundo, pero digamos que últimamente él ha tenido algunas sugerencias personales, ¿no? Personales. Entonces, William Lane Craig, aunque es un hermano que hay que lo respeto, claro, no le llego ni a los tobillos, pero últimamente en algunos asuntos filosóficos, inclusive de la creación y temas así, ha tenido como que ha seguido un poquito. Entonces quisiera recomendar también al hermano que fue director de carrera del hermano William Lane Craig, que se mantuvo siempre en la verdad, conocedor de la filosofía, de la ciencia, de las religiones, que es el hermano Norman Geisler. Él tiene varios libros en español. Geisler se escribe con G, G-E-I-S-L-E-R, Geisler, Norman Geisler. Y él tiene un libro muy bueno que está en inglés y en portugués también, que resume como todo su trabajo de toda su vida. Se lo escribió en los últimos años de su vida. Se llama Enciclopedia de Apologética, donde es una enciclopedia y hay artículos, tú puedes buscar puntualmente cada tema, y tiene un libro que se llama así, Apologética, y muchos otros libros más, que están algunos en español, más en portugués, y todos los de él están en inglés y en alemán. Entonces se llama Norman Geisler. Entonces quería hacer esa anotación en cuanto William Lane Craig, que es muy conocido, muy famoso, muy actual, pero ha concedido a ciertas cosas. Amén. Y también hay un gran científico, ya que estaba mencionando los científicos, que en esa ciencia tan moderna y que nos llama mucho la atención, que es la genética. Entonces está nuestro hermano, que ahora es el hermano Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano, donde reunieron a los mejores genetistas del planeta, y él fue el director del proyecto Genoma Humano. Él no creía en el Señor. Haciendo esos estudios llegó a ver que había una mano creadora en la genética, en la creación en la genética, y después de creer en Dios, pero ahora dio el paso a creer en el Señor Jesús como aquel por medio del cual podemos conocer al Padre, el único camino. Entonces, y él tiene un libro que habla sobre cómo fue el proceso de él de creer. Y también en estos días, ya para conceder, me alegró mucho porque leí un artículo. Tenemos ahora una nueva hermana, gracias al Señor, preciosísima, hermana estadounidense, que es astrofísica y tiene doctorados en muchos de esos temas. Y ella fue criada en un ambiente ateo, 2 científicos ateos. Y ella en la universidad menospreciaba a los cristianos porque pensaban que los cristianos no usaban la cabeza, no usaban la razón, la mente. Y cuando de pronto empezó a ir a unos círculos de estudiantes, y cuando descubrió que estos estudiantes, la mayoría eran cristianos, los más avanzados de la universidad, y el profesor que él más admiraba, que es Gerald Schroeder, es un creyente. Y ella se sorprendió ver que había más inteligencia, y más inteligencia con alegría, porque veía que los ateos eran muy racionales, muy inteligentes entre comillas, pero eran muy apáticos, con tristezas, depresiones, pero veía que los cristianos eran súper inteligentes, los más brillantes de la academia y además llenos de alegría. Como decía C.S. Lewis en su autobiografía, sorprendido por la alegría. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama, mi amor? La hermana. Una hermana perdibusa, astrofísica, que se convirtió al Señor Jesús en Google. Así hay que preguntar ahora, hermano. No me estoy acordando, pero se los debo. Esos motores de búsqueda, eso pueden con todo. Pero ahora que Iván Darío estaba citando a Norman Geisler, lo bueno de la obra de Norman Geisler además es que hay mucha bibliografía.
sea que si usted quisiera ampliar sobre cada uno de esos temas, podría hacerlo muchísimo más. El libro de Francis Collins sí se llama El lenguaje de Dios o Cómo habla Dios. De esas dos maneras lo pueden encontrar. Cómo habla Dios o el lenguaje de Dios. Y otros dos autores de pronto menos conocidos entre nosotros porque han sido menos traducidos se llaman Stephen Meyer y William Dembski. El libro de William Dembski se llama El fin del cristianismo. Y como esos temas son como de creación, de evolución y todo, hay una página de un hermano español, se llama sedin.org. Este hermano, que también es un biólogo y es un traductor, muchas de las obras de estos científicos en inglés las ha pasado al español, como el libro de Duan y el tema de los fósiles, ¿sí? Todo eso está allí. Ahí hay un libro, arqueología, historia, una gran cantidad de cosas, pero sobre todo un científico muy, muy interesante que tiene que ver su investigación con los flagelos humanos. Los flagelos son los latiguitos con los que algunas células se mueven, ¿no? O cumplen su función, o células flageladas, ¿sí? No los flagelos de... Este hermano se llama Michael Behe, B-E-H-E, el de sedin.org que se llama Santiago Squine, ha hecho las traducciones de Michael Behe y habla de máquinas biomoleculares, o sea, es una cosa extraordinaria que solamente podemos ver la mano de Dios en todo eso. Entonces, que no nos asuste, que no nos aterre, que cuando sale algún ateo con algún argumento de estos, pues lo que tenemos que hacer es correr a estudiar, pero no correrle a él, porque las respuestas sí están, así nosotros no las tengamos. Y posiblemente nunca vamos a llegar a tener todas las respuestas, ¿ya? O las tendremos cuando nos veamos cara a cara y cuando conozcamos como hemos sido conocidos. Pero por ahora hay muchísimo que recorrer en un terreno muy seguro, que es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Ahí viene la astrofísica. Bueno, ahí viene Claudia con el nombre de la astrofísica. Viene la astrofísica. Se llama Sara. Mira, Sara, recuerden por Sara, la esposa de Abraham. Salviander, como de Salvador. O sea, Sara fue salvadora. Sara Salviander. Ahí. Hay un hermano ahorita que el Señor también está usando mucho en temas, habla de muchos temas, pero en esos temas apologéticos, es el hermano Tim Keller, en ese libro de si es razonable la fe cristiana. O sea, esas inquietudes que uno puede tener, es un hermano que el Señor lo está usando en Nueva York, donde hay una ciudad de una gran cantidad de intelectuales, y dice que él se sienta en las tardes en un café ahí en Manhattan a conversar con ellos, y él se da cuenta de que la gente, oigan, no pregunta por molestar. Hay gente que tiene inquietudes honestas y lo que está buscando es una respuesta. Quisiera terminar esta larga respuesta que hemos dado citando 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Dice la Biblia que debemos santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con reverencia, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mejor dicho, lo que nos ha faltado es estudio. Porque la dirección del Señor es que tenemos que estar preparados para llevar esas respuestas. El Señor las tiene, están disponibles, pero tenemos que buscarlas. Bueno, quiero, para terminar esta pregunta, resumir con un autor y con una frase. Hay un escritor, historiador católico, se llama Paul Johnson. Escribe un libro que se llama La historia del cristianismo, la historia de los judíos y los intelectuales, 3 tomos. En la historia del cristianismo tiene una frase bien interesante que me llamó la atención. El cristiano no tiene temor de cavar la fosa de su fe. Eso es una frase muy tenaz. O sea, no tenemos por qué tener temor de enfrentar dudas. Y él decía, los ateos sí, porque ya están comprometidos. O sea, el ateo no quiere creer. Pero el cristiano no tiene temor de enfrentar. No nos preocupemos por las dudas que nos asaltan. Le cuento que las respuestas están. Debemos buscar con diligencia. Y recomiendo un libro otra vez de John Stott, que se llama, muy bueno, se llama Creer es también pensar. Así se llama el libro, muy bueno también.